La identidad de un país está construida por su diversidad, el arte y todas las manifestaciones culturales de los pueblos, que se alejan del yo para hacer comunidad. Frecuencia 106.9, Radio Comunitaria. Bienvenidos amigos de Frecuencia 106.9, Radio Comunitaria. Hoy nos encontramos con la doctora Nancy Pérez García. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio comunitario. Ella es, estimados amigas, amigos, es una defensora de derechos humanos con más de 25 años de trayectoria. Ella es activista, servidora pública. Ya nos contará más al respecto en esta conversación y comentar, amigas, amigos de Frecuencia 106.9, que la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México se encuentra en un proceso de cambio de su presidencia, y es precisamente el Congreso de la Ciudad de México quien definirá, quién presidirá este importante organismo que protege los derechos fundamentales de los habitantes de esta gran ciudad. Y te propongo, doctora, conversar sobre tu trayectoria, sobre tu formación en un primer momento y posteriormente sobre tu visión de los derechos humanos en la ciudad y tu diagnóstico. Y más adelante también conversar sobre tu propuesta y los compromisos, porque pues eres una de las aspirantes precisamente a ocupar este cargo. Y para iniciar, doctora, ¿cómo recibes esta noticia de haber sido notificada como una de las aspirantes que acreditan estos requisitos de idoneidad para presidir este organismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Y en tu caso, con más de 25 años de trayectoria en el activismo y en la función pública. La pregunta, doctora, ¿qué significado tiene para ti llegar a esta etapa del proceso en una institución con la que has tenido una larga relación profesional y humana, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. El participar en esta convocatoria de cambio de presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido un proceso para mí importante, porque la comisión ha formado parte de mi vida profesional, de activismo en los últimos más de 25 años. Ha sido un espacio, una institución en la que he apostado a la construcción desde ahí y desde las organizaciones de la sociedad civil a construir la agenda de derechos humanos de esta ciudad, una agenda progresista que ha sido faro de luz tanto a nivel local como a nivel nacional, y por un compromiso con la causa de los derechos humanos, porque las instituciones que nosotros hemos fortalecido, pues también en ellas necesitamos tener una participación activa, y al tener los requisitos que solicitaba la convocatoria, no dudé en participar, porque desde ese espacio también podemos seguir sumando a la construcción de una mejor ciudad en el país. Doctora, ha comentado en diversas entrevistas, en medios de comunicación en estos días, su compromiso con los derechos humanos, y precisamente pues vemos que nació desde su historia personal, desde tu nacimiento en Iztapalapa, en Xochimilco, en la montaña de Guerrero. ¿Cómo influyeron esos orígenes en tu vocación social y en esta visión de justicia? Mira, el origen siempre marca mucho de lo que somos como adultos en un futuro. El hecho de haber crecido en colonias populares, haber crecido en barrios originarios, y además el conocer también pues una parte importante del campo mexicano de Guerrero,
marcó un compromiso desde un inicio con las causas sociales de aquellas personas que están en una situación más desfavorable, ¿no? Y desde ahí también yo creo que con el acompañamiento de una familia y una comunidad en la que tuve la fortuna de crecer, pues también me enseñaron que la construcción y el tejido social son algo muy valioso que permite a comunidades, a pueblos, a colonias, que estando en condición de desventaja pueden ir superando también esos desafíos que enfrentan, ¿no? Porque hay un tejido social fuerte, porque hay una comunidad que te abraza, porque hay una manera de resolver conflictos de manera pacífica y porque hay una identidad con el territorio, ¿no? Eso marca mucho el origen y la causa en la que yo estoy y en la que me desarrollé profesionalmente, al estar también mi educación en escuelas públicas. Esto ha permitido, y sobre todo el paso por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que orgullosamente formo parte de su comunidad, desde ahí el poder identificar que la participación ciudadana es necesaria para poder construir cambios en la vida pública. Y mi participación en la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con ese compromiso de participación para cambiar las causas en las que se necesita reforzarse y también para desde ahí poder sumar a quienes están en una condición en la que los conflictos y tensiones sociales pues requieren que se les acompañe para tener una mesa de diálogo, para construir de manera colectiva acuerdos y sobre todo también para que podamos construir de la mano del gobierno hombro a hombro, ir trazando sobre los desafíos que enfrenta esta gran ciudad. Doctora, también ya como parte de tu trayectoria, has dirigido organizaciones de la sociedad civil, has trabajado con ellas como Incide Social, Sin Fronteras. ¿Qué aprendizajes pues te dejaron esas experiencias en este trabajo con comunidades y particularmente con poblaciones migrantes? Mira, yo te lo diría en dos partes. Una que tiene que ver cómo me formé en esos procesos de activismo social, donde pues tuve la fortuna de estar acompañada durante mi proceso de crecimiento profesional, pues por grandes líderes que marcaron la agenda progresista de nuestro país, de derechos humanos, de democracia y de desarrollo social. Con quienes pude conocer de manera directa la manera de abordar la construcción colectiva de iniciativas, pude conocer de escucha activa, pude conocer también de el buen trato y la humildad que se debe tener cuando tú te sientas a la mesa con otros actores y cómo es importante el que lo sumes también a las personas de las que estás buscando hacer iniciativas que formen parte también de los procesos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el trabajo, particularmente en Sin Fronteras con la agenda de migración, había una vinculación con población directamente. Entonces, desde el trabajo con la población se logró tener una mayor perspectiva de los procesos de incidencia en los que podíamos trabajar, es decir, de las particularidades y necesidades que veíamos con la población que llegaba a las oficinas de Sin Fronteras. Nosotros, además de acompañarlos en sus procesos, sobre todo de acceso a la justicia, pues lo que hacíamos era tener un diagnóstico oportuno, claro, sobre la situación que estaban padeciendo y en la que se requería tener incidencia. Entonces, cuando nos sentábamos a la mesa con las autoridades, pues llevábamos como mucha claridad de qué era lo que estaba pasando en las instituciones, pero sobre todo de qué tenía que cambiarse en esas instituciones para que la población migrante pudiera efectivamente tener acceso a sus derechos. Amigos, amigas de Frecuencia 106.9, estamos en una conversación en esta
pues agradable entrevista con Nancy Pérez, quien es aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una activista defensora de los derechos humanos. Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Motoquero chega, alta chuva cae, motoquero entrega, refugio no há, e parado, e parado. Avenida Marginal, motoboy na pista jogando destino, calor assassino e veloz. Em cada curva um amortecedor, a vida no retrovisor, não ficar parado, formiga na ação. Minha moto é um avião, São Paulo afogado, tráfico danado, fluxo quebrado. Minha moto é um avião. Motoquero chegar, até chuva cair. Motoquero entregar, refugio no ar, e parado. Asfalto molhado, duro danado, pelo e ardilado, joelho ralado. Minha moto é um avião, surfando milhão, quebra-mole vai para o céu, para-choque vai para o chão. Então, motoquero chegar, até chuva cair. Motoquero entregar, refugio no ar, e parado. Tanta gente na parada, tanta gente acidentada. Motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou o joelho que dói. Quebrado farol, tanta adrenalina, cheiro gasolina. Sucata voadora, minha moto é um avião. Quebra-mole vai para o céu, para-choque vai para o chão. E dói, motoquero chegar, até chuva cair. Motoquero entregar, refugio no ar, e parado. Motoquero chegar, e parado, até chuva cair. Frecuencia 106.9. Amigos de Frecuencia 106.9, estamos de regreso a esta conversación con Nancy Pérez García, que es aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hemos hablado sobre su trayectoria en el activismo, en la defensa de los derechos humanos, pero también queremos preguntarle sobre esta labor tan importante que también has tenido dentro de la administración pública y dentro de la misma Comisión de Derechos Humanos, donde has sido ya consejera y secretaria ejecutiva. ¿Qué retos encontraste en esta etapa de pasar precisamente del activismo a esta gestión ya de orden institucional? Mira, hubo dos momentos clave. Uno, cuando fui electa por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ser consejera honoraria, y desde ahí, desde este órgano de gobierno, pude conocer la dinámica, una parte de la dinámica de la toma de decisiones, de la discusión de agendas, y era un momento en el que la comisión tenía, digamos, un momento complejo para la comisión, y entonces también desde el consejo, quienes estábamos en ese momento, pues hacíamos una crítica de lo que tendría que ser el trabajo y el objetivo de la comisión, de las causas que se tendrían que estar acompañando desde ahí, y sobre todo pues de la parte de fortalecimiento institucional también que requería colocarse desde la gestión que se estaba dando y la administración en ese momento que se tenía, ¿no? Fue por un primer lugar de discutir la normativa de la propia comisión, y pues yo te diría como hacer defensa, ¿no? Defensa del espíritu de la comisión desde el Consejo de Gobierno.
Después, hace alrededor de los últimos 7 años, colaboré en la comisión desde la Secretaría Ejecutiva, y esto ya permitió conocer no solamente la parte de discusión política sobre cierta toma de decisiones, sino conocer las entrañas de la comisión, ¿no? Cómo opera, cuáles son sus líneas digamos, de oportunidad que tiene para seguir consolidándose, y cuáles son también áreas de oportunidad que necesitan irse transformando, particularmente para estar a tono con, pues, la constitución política de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos una comisión que nació hace más de 30 años, que nació en una lógica y en un contexto que ha cambiado. La propia ahora Ciudad de México se ha transformado, y además está en un momento de cambio y de transformación que requiere la comisión acompañar también y transformarse a este nuevo contexto que se vive. Claro, doctora Nancy, en esta parte de labor, pues se puede decir de administrativa, institucional, concretamente en la Secretaría Ejecutiva, desde tu perspectiva, ¿qué consideras que fueron tus aportes precisamente a la Comisión, al Organismo de Derechos Humanos en la Ciudad de México durante este periodo en tu labor como Secretaria Ejecutiva? ¿Cuáles podrían ser esos aportes? Uno de los temas que para mí siempre es muy importante en la comisión, pero en todas las instituciones que yo he tenido el privilegio de participar, es que podamos contar con mecanismos eficientes y procesos eficientes. Entonces, uno de los temas en los que yo me aboqué durante los primeros años de trabajo en la comisión, pues eran buscar aquellos mecanismos de trabajo interno que se tenían, por ejemplo, para el tema de elaboración de recomendaciones, poder tener un manual que permitiera estandarizar los procesos de elaboración de las recomendaciones, ¿no? Teníamos un catálogo de derechos que también se actualizó, pero la intención era poder tener un documento guía que permitiera a todas las visitadorías de la comisión seguir una línea estandarizada de cómo se iban a elaborar estas recomendaciones, por ejemplo. Es eso al interior. Al exterior, cuando en 2018 llega la caravana migrante, aquella caravana que llegó con pues alrededor un poco más de 15,000 personas a la Ciudad de México, también ahí se formuló un protocolo que fue el primer protocolo prácticamente que se hizo para todo el país de atención humanitaria. Ese protocolo permitió a la ciudad poder dar atención a este grupo de población que llegó, y no porque antes no hubiera migrantes en la ciudad, pero en el número en el que llegó requería de una coordinación adecuada para poder brindar una atención humanitaria acorde a los estándares que esta ciudad cuenta, porque pues tiene una ley de interculturalidad que es de las más avanzadas de todo el país, y podría yo decir que de la región por los derechos que ahí incorpora, pero además también porque es una ciudad que siempre ha sido, aunque no digamos en papel, en una ley, ciudad santuario, pero es una ciudad que siempre ha acogido, ¿no?, a la población migrante. Y entonces la respuesta que se tenía que dar era la mejor de las respuestas, y para eso se requería coordinación. Y entonces se diseñó, y yo estuve a cargo de la coordinación de ese documento, el protocolo para que todas las instituciones de gobierno de la ciudad tuvieran claridad cuál iba a ser su función dentro de la atención que se iba a brindar. Y después ese documento sirvió a nivel nacional, porque la caravana no solamente pasó por Ciudad de México, sino que fue siguiendo y recorriendo el resto del país. Entonces se volvió un documento base para la atención humanitaria que dieron otras ciudades del país.
Y yo te pondré un tercer ejemplo que tiene que ver con el protocolo de actuación para personas que imparten justicia en temas de migrantes y refugiados. Este protocolo lo coordiné para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento en el que la agenda de migración no era una agenda visible dentro del Poder Judicial. Desde Sin Fronteras hicimos mucho trabajo para visibilizar la importancia dentro del Poder Judicial que tenía el abordar el tema de migración y el tema de protección internacional, pues donde se ubican los refugiados, que hoy son tema prioritario dentro de la agenda, ¿no? Y elaboramos ese documento en coordinación. Yo formé un consejo asesor donde participaron tanto instancias internacionales como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, algunos académicos destacados en la materia, organizaciones emblemáticas también que trabajaban el tema, pero lo más importante, se invitó también a magistrados con los que ya teníamos trabajo previo de los últimos 5 años anteriores, para que el documento que se hiciera en un lenguaje que pudieran entender los jueces y magistrados, ¿no? Que se hablaran entre pares y que el documento fuera un documento que adoptaran desde un primer momento, ¿no? Y ese protocolo, que fue el primero que se diseñó para el Poder Judicial, pues es un protocolo que se sigue hoy día actualizando y es un documento, pues, base de referencia que se quedó instalado dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y ese es el tipo de procesos y de instrumentos que he acompañado, ¿no? Por citar algunos ejemplos en mi vida. Yo paso por las instituciones y paso a dejar procesos, paso a dejar herramientas que permitan una mejor coordinación y también un mayor conocimiento de los temas. Se me va a salir. Lo que tú me haces sentir no lo puedo evitar. Y me duele, 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 y me duele. Frecuencia 106.9. Las palabras son tan fuertes cuando son así. Lo que no quiere oír, pero es la gran verdad. Y me duele, 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 hasta que no me duele más.
Doctor, en este otro aspecto de tu trayectoria, que es el aspecto académico, tu formación, ¿cómo combinas esa parte económica, esa parte de cooperación internacional, las relaciones internacionales? ¿De qué manera esta formación técnica y analítica complementa tu trabajo como defensora de derechos humanos? Coméntanos sobre todo este aspecto precisamente académico pues de tu multidisciplinariedad dentro de los derechos humanos. Bueno, mira, siempre tuve una inclinación hacia el estudio de la relación México-Estados Unidos, vinculada mucho a la agenda de migración. Entonces, desde ese interés en la relación México-Estados Unidos es que decido incorporarme a la carrera de Relaciones Internacionales, la cual estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde además en un periodo de tronco común pude convivir también con colegas de las áreas de comunicación, de ciencia política, de administración pública, de sociología, que permitió desde un primer momento pues tener una diversidad de tener acceso a una diversidad de materias que fueron dando cauce al interés que yo tengo en la participación ciudadana y sobre todo en la parte de, a través de esta participación, poder ser parte de la vida pública. Después yo tengo un estudio de maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora y en ese momento pues también tuve oportunidad de compartir la maestría con compañeras de muchas nacionalidades, ¿no? Entonces había compañeras de Uruguay, había compañeras de Haití, había compañeras de Panamá, compañeras de México, pero pues del norte de la República, del sur del país. Y esto pues permitió también conocer, ¿no? Profundizar en otras realidades, en otros idiomas, en otras costumbres, tener acceso a una solidez técnica en distintas áreas que nos daban dentro de la maestría en cooperación e ir puliendo como mucho el método, ¿no? El método para la aplicación pues en el trabajo, en la vida cotidiana que continuó, digamos, en los siguientes años. Después de un periodo regreso a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Económicas, a realizar mi doctorado en economía del área internacional. Esa ha sido, digamos, mi línea, ¿no? La parte internacional, y ahora con la experiencia de el trabajo y el desarrollo que se tiene sólido en la Ciudad de México, pues también se entiende mucho a partir de ese análisis que yo tenía de lo internacional, la importancia de lo local a nivel global, ¿no? Y cómo estos desafíos que se enfrentan a nivel mundial pueden tener sus primeros líneas de atención desde lo local, ¿no? Y desde ahí empezar a construir cambios significativos de desafíos que compartimos, como puede ser el tema del agua, el tema del medio ambiente, el tema de la gentrificación, ¿no? Que son pues temas que hoy día están a escala global, pero que también, digamos, estamos encontrando algunas soluciones y muchas de ellas se han desarrollado a nivel local primero y después se convierten en políticas globales. Estamos con la doctora Nancy Pérez García, quien es actualmente aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hemos ya hablado sobre su trayectoria, sobre sus orígenes y también sobre sus aportes a este organismo de derechos humanos en la Ciudad de México. Iremos a una pausa musical y regresamos sobre otro tema muy importante de toda esta dimensión de los derechos humanos, y es el diagnóstico y su visión institucional sobre esta materia. Regresamos en unos minutos.
Io voglio levare e giocare, mio corazzone umano. Io nasci da Ponce del Rio, gioco mia vita pranata, guida mia alma non affoga, la correnteza do dia a dia, va mia vita riachuelo, la tua sangria mi manda. Io voglio levare e giocare, mio corazzone umano. Io voglio levare e giocare, mio corazzone umano. Hay una vera la bandera, hay una vera doble ya, una quebrada mi manda, la cachuera bubuya, la suavera colorida, miña canoa a portar. Io voglio levare e giocare, mio corazzone umano. Le confessar minha promessa, sei que algum dia vou chegar. Vai minha vida, riachuelo, eu vou vivendo no suspiro, eu vou achando meu respiro, vai minha vida navegar. Io voglio levare e giocare, mio corazzone umano. Io voglio levare e giocare, mio corazzone umano, mio corazzone umano. Frecuencia 106.9. Amigas, amigos de Frecuencia 106.9, regresamos a esta conversación tan interesante con Nancy Pérez García, quien es actualmente aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y yo le preguntaría, ya hemos hablado sobre su trayectoria, sobre sus aportes a la propia Comisión de Derechos Humanos que han trascendido a nivel nacional. La Comisión de Derechos Humanos históricamente es una institución de referencia pues para esta defensa de derechos humanos. ¿Cómo percibes, doctora, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México actualmente? ¿Cuáles son esos principales desafíos? La comisión en este momento tiene que pasar por un proceso de consolidación de acciones que se iniciaron su desarrollo en la última administración, que tiene que ver con la territorialización del trabajo de la comisión. Tenemos que dar un siguiente paso hacia el trabajo en las periferias, en donde pues no hay un alcance institucional tan desarrollado y pues se requiere de una articulación y una creatividad importante para poder llegar a través de diferentes estrategias a estas zonas de la periferia, donde además pues hay una mayor presencia de los grupos que en nuestra constitución política de la ciudad se marcan como los grupos de atención prioritaria, ¿no? Eso por un lado. Tiene que consolidar también una parte de fortalecimiento institucional. Ese fortalecimiento institucional que va en dos vías. Un primer eje que tiene que ver cómo creas un espíritu, una mística de defensores de derechos humanos de la Ciudad de México dentro del equipo de la comisión. Y eso se logra cuando hay una claridad del proyecto y una identidad con el mismo, ¿no? Hay que hacer un proceso de fortalecer a los equipos para que puedan tener la capacidad también y la convicción del trabajo que en este momento la ciudad requiere de un acompañamiento más hacia afuera de las oficinas de la comisión. Otro de los ejes cruza por cómo haces un uso eficiente y eficaz del recurso, del presupuesto. En un momento en el que estamos cruzando por periodos que requieren y demandan un esfuerzo de las instituciones para trabajar con austeridad, pues requieres desde ahí también
tejer de manera creativa mecanismos para que tú puedas hacer más con menos, ¿no? Y ahí lo vas a poder hacer siempre y cuando tengas un equipo sólido. Un equipo sólido te permite encontrar mecanismos para que tú puedas, digamos, de alguna manera, pues poder alcanzar, ¿no? Poder expandirte en el trabajo que tú haces dentro de una institución. El ser transparente, ¿no? Todo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas también, que debe ser un eje del trabajo de la comisión. Y bueno, una vez que se tiene, digamos, la parte que tiene que ver con fortalecimiento de la institución a nivel de sus equipos de trabajo, a nivel del ejercicio del presupuesto, a nivel de eficientar sus procesos internos de trabajo, pues está qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Una vez que lleguemos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, si el Congreso decide elegirme como presidenta, pues vamos a trabajar en 3 líneas. La primera, la territorialización y el alcance hacia la periferia. La segunda, que tiene que ver con pacificación de los territorios, y ahí cómo logramos sumarnos a procesos e iniciativas que ya se tienen para este tema dentro del propio gobierno de la Ciudad de México, en una línea de cómo optimizamos los recursos que tenemos, tanto humanos como financieros, en una agenda que nos es común, que tiene que ver con la pacificación del territorio en la ciudad y del trabajo con los grupos que requieren una atención prioritaria, ¿no? Y ahí paso al siguiente tema, que tiene que ver precisamente con el trabajo con los grupos de atención prioritaria y la atención a los conflictos y tensiones sociales. Desde ahí, entendiendo que hay un trabajo que se tiene que hacer desde digamos, el que le toca de rutina a la comisión, que tiene que ver con la parte de promoción y de defensa de los derechos humanos, pues vamos además a ser muy enfáticos en cómo acompañamos a estos 14 grupos que pertenecen, de acuerdo identificados en la Constitución Política, a los grupos de atención prioritaria, ¿no? Cómo logramos acompañarlos desde el territorio para construir con ellos, con ellas y con ellas propuestas, es hacer primero escucha, poder construir propuestas y sobre todo algo muy importante, que podamos tener la capacidad de acompañar a estos grupos a construir tejido social, es decir, generar las condiciones para que unir a estos grupos y que puedan compartir cuáles son los temas que les preocupan y en los que están en mayor riesgo, y a partir de eso se pueden identificar temas en común que les permitan articularse y que les permitan también tener una posición mucho más fuerte en cuanto a desarrollo de propuestas, en cuanto a diálogo y en cuanto a respuestas a los desafíos que están enfrentando, ¿no? Doctora, creo que nos das esta visión precisamente del diagnóstico de la comisión, pues tu propuesta prácticamente planteada muy metodológicamente, muy atinada, y pues tus compromisos. Pero te haría una pregunta muy concreta. ¿Qué te motiva hoy en lo personal y como académica, como activista, en buscar presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? ¿Cuál es tu motivo? Mi motivo es que tengo una convicción y un compromiso de vida con la agenda de derechos humanos. He sido parte desde que inicié mi activismo, he sido parte del trabajo mismo de la comisión en la construcción de su agenda de derechos humanos y en la construcción de varias de las agendas que son y han sido punta de lanza para el país, desarrolladas desde esta ciudad. Es un momento en el que conozco mucho más la operación interna de la comisión y sé las áreas de oportunidad
que pueden existir para potenciar su trabajo, para potenciar su alcance, pero además también para estar en la línea de transformación que este país está viviendo, que esta ciudad está viviendo, y donde la comisión requiere también transformarse para lograr ir de la mano con lo que nos ha puesto como horizonte la propia Constitución Política de la Ciudad de México. Hay una convicción, ¿no? Y hay una legitimidad del querer estar al frente de esta comisión, porque es una causa en la que creo y en la que considero es una institución que debe seguir siendo faro de luz para el país. Doctora Nancy Pérez García, aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿qué mensaje deseas enviarle a la ciudadanía de la Ciudad de México y del país, a nuestros amigos de frecuencia 106.9, que siguen creyendo en la defensa de los derechos humanos como una causa, como una esperanza de transformación? ¿Cuál sería tu mensaje? El mensaje es que el seguir transformando y acompañando la agenda de derechos humanos en esta ciudad no es de la persona que preside la comisión, es de todas y todos nosotros, y el compromiso que yo quiero hacer con quienes habitan y transitan esta ciudad es que van a tener una aliada en una institución que está obligada a defender sus derechos, que vamos a estar con ellos, que vamos a acompañarles y que sobre todo pues tendrán un espacio donde van a poder discutir aquellos temas que les interesan y aquellos temas que les preocupan. Muchísimas gracias, doctora Nancy Pérez García, aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mucho éxito en este proceso. Y muchísimas gracias, amigas, amigos de frecuencia 106.9 FM Radio Comunitaria. Nos vemos en la siguiente emisión. Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, Je reviendrai jamais. cuando tú te vas, Je reviendrai jamais. cuando tú te vas. Cantar pa' ti es clavarme espinas. Si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espina. L'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le lave, j'ai mis de la distance. De la distance. Une chanson, les larmes au cou. Malgré le lave, j'ai mis de la distance. De la distance. Cuando tú te vas, cuando tú te vas. Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. ¿Será que a ti te importa un pimiento? Vivir sin ti como un casamiento. Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. Cuando tú te vas, Je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. L'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. cuando tú te vas. Vivir sin ti es mi decedrina. Me pone más que la cocaína que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina. Cuando tú te vas, Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le
cela m'apaise à peine. Je reviendrai jamais, partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Cuando tú te vas, je reviendrai jamais, partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.